Saludos cordiales. Aquí no hablamos de la educación por un acontecimiento concreto, porque se haya derivado una noticia de un conflicto, de un enredo, de complicaciones en el día de ayer y hoy nos toca hablar del asunto. No, aquí hablamos de educación porque es una permanente preocupación de TV Azteca Honduras este asunto que es fundamental para el desarrollo del país. Y frecuentemente lo abordamos intentando verlo desde todas las aristas, desde todos los ángulos, para interpretar desde la vivencia de cada uno de los protagonistas del sistema educativo cuáles son los desafíos que hoy enfrenta, cómo se encuentra el sistema y qué debemos hacer, qué debemos en este caso decir para contribuir a resolver los problemas atinentes al sistema educativo. Hoy tenemos el honor de contar con nosotros en el plató de TV Azteca para nuestro foro Hablemos con Hechos a dos protagonistas, dos personas que han trabajado directamente en el aula, con alumnos, con comunidades educativas. El gerente de la Federación de Instituciones Privadas de Enseñanza de Honduras, el licenciado Carlos Héctor Savillón, y el presidente del Colegio de Maestros de Educación Media, don Joel Navarrete. Licenciado Navarrete, es un gusto tenerle aquí esta mañana. Darío Vanegas, es un grato placer estar en este momento en TV Azteca y un gran orgullo realmente estar con el doctor Carlos Héctor Savillón. Doctor y general, bienvenido. Muchas gracias, comandante. Un placer saludarlo. Encantado de saludarlo. Doctor y general era Tiburcio Carías Andino y dicen que lo inscribieron con ese título desde que nació. Llegó el papá y le dijo al secretario, inscríbame a este niño. Y el acta decía, se presentó un señor a dar cuenta del nacimiento de un hermoso varón. No robusto. No, robusto, a lo mejor en el telegrama con el que le comunicaron a los tíos. Un hermoso varón a quien le puso por nombre doctor y general Tiburcio Carías Andino, llamado a ser presidente de la República y fundador de La Paz. Muy bien, con las disculpas del caso, bienvenido al programa. Es un gusto tenerle aquí esta mañana. No, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con una persona que sabe preguntar. Muchas gracias. Si se trata de evaluar, como lo ha hecho usted miles de veces con sus alumnos, si le pedimos que en forma sucinta evalúe el sistema educativo de Honduras hoy, en junio del 2023, ¿cuáles son las resultas? Bueno, para mí, lo que he dicho en el pasado sigue siendo válido en el presente. El sistema educativo nuestro está en coma. Así de grave es la situación. ¿Por qué razón? Porque vemos tantas falencias, el problema es tan complejo, tan amplio, tan grande, que pretender que una autoridad educativa lo va a resolver en corto tiempo es una quimera, no se puede. Este es un proceso que lamentablemente son tantos años de descuido que tiene el sistema que hemos llegado a esta situación el día de hoy y si nos comparamos con países vecinos, no vayamos tan lejos, países vecinos, Honduras anda ocupando los últimos lugares en Centroamérica en rendimiento académico, en infraestructura escolar, en capacitación docente, en cobertura y en un montón de indicadores. Así que la situación es preocupante. En esa primera evaluación, ¿qué dice el profesor Navarrete? Bueno, yo creo que coincido con Carlos Héctor. Hay una crisis profunda y es una crisis estructural del sistema educativo. Que nosotros no solamente el abandono de los 12 años de narcodictadura, sino ya había un proceso de rezago en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya tenemos nosotros una exclusión del sistema educativo, que hoy se profundiza más todavía. Ya teníamos nosotros un desfase en cuanto a los primeros años de la educación inicial. O sea, y seguimos arrastrándolo y hoy más profundo todavía, porque nosotros no le ponemos la atención adecuada. No ha sido prioridad para todo anteriormente lo que es la parte estructural del sistema educativo. ¿Dónde están las fallas que nos han dado esos resultados tan catastróficos? Primero el olvido, el abandono total, ninguna preocupación por mantener el docente formado.
una formación permanente de docentes. ¿Olvido de quién? ¿De la sociedad entera? De la autoridad. ¿Del gobierno? ¿De quién? De los gobiernos de turno. De los diferentes gobiernos de turno. Ajá. Esa formación permanente de docentes. La otra parte, ¿qué significa? Lo que decía Carlos, la infraestructura escolar en abandono, colapsada totalmente. Ahora, en este momento que vienen las lluvias, cada madre o padre de familia tiene que darle una sombría a los niños y a las niñas. ¿Por qué? Porque para poder estar un rato más tienen que, dentro del techo, de los techos del sistema educativo nacional, hay que estar con una sombría para que no les dé directamente la lluvia. Es un colapso. Nosotros tenemos más de 12.000 centros educativos totalmente de infraestructura en condiciones netamente críticas. ¿Qué otro aspecto distingue usted? ¿Qué otra parte, otros podemos decir? La otra parte es falta de políticas públicas, porque se nos ha acrecentado la pobreza. Estamos arriba del 70% de pobreza. Tenemos más de 53% de extrema pobreza. Y eso impide que le podamos dar a esa inmensa población escolar para que pueda llegar al aula escolar en condiciones mínimas de nutrición y en condiciones mínimas de desarrollo. Porque ese niño, de esa desintegración escolar, ¿con quién está viviendo? Está viviendo con un tío, con una abuela o con hasta vecinos, que es lo más difícil todavía para poder establecer esa relación estrecha. ¿Quién ayuda a este niño? Si su padre está lejos, su madre está lejos. Entonces, la desintegración familiar es una parte fundamental también para que hoy por hoy tengamos condiciones difíciles en el sistema educativo nacional. Estoy de acuerdo con usted, pero en la primera parte no tanto. ¿No les parece a ustedes que más allá del gobierno, más allá de un ministro, más allá de un modelo, es la sociedad hondureña por entero que se ha colocado de espaldas a la importancia que tiene la educación? Votamos por gente que no tiene programas de educación. Nos aburre como electores que un candidato venga a ofrecer asuntos de educación. No es un tema importante en las campañas. No tenemos como sociedad, francamente, un compromiso que se note. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? ¿Qué me dice usted, profesor Savión? Sí, totalmente de acuerdo, y eso siempre lo he mantenido yo, de que en la medida que la sociedad hondureña no priorice la educación, en la medida que la familia hondureña no priorice la educación de sus hijos, en esa medida pues vamos a tener lo que tenemos. Vale, por ejemplo, ahorita que estábamos en la antesala aquí con Joel, le estaba leyendo un mensaje de un director de una escuela de Olancho que me estaba haciendo una consulta de una mamá que le está exigiendo a la escuela que su niña, que esté en segundo grado, que no pasa el grado, ella está exigiendo que la departamental le ordene a la escuela que la pase. Promoción automática. La promoción automáticamente. ¿Por qué? Porque ella no quiere que su hijo pierda el grado. Y ella durante todo el año no se acercó a la escuela, no atendió los llamados de la escuela, todo por control remoto, y hoy quiere que su hija pase el grado, aunque la hija no sabe leer, no sabe escribir. Le interesa el título, no el conocimiento. Exactamente. Pero eso, ¿quién lo ha promovido? Lo ha promovido la autoridad. Y si no recordemos en administraciones pasadas, sí, promoción automática del primero. Prohibido aplazar a los niños de primer grado, prohibido aplazar a los de segundo, con el propósito de que afuera las cifras fueran fantásticas. Y dicen, nadie abandona, nadie repite. Correcto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Alumnos que llegan a secundaria sin saber leer y sin saber contar. Alumnos que se gradúan de la educación media y van a la universidad sin saber leer y comprender lo que leen. Mire, el profesor Navarrete estaba planteando entre sus diagnósticos un aspecto importantísimo en el cual no nos detenemos. No atendemos la primera infancia. El estímulo temprano para que el niño entre en modo estudiante, por decirlo en términos muy simples. Entre en modo estudiante. Es decir, que aprendamos a aprender. Que el niño en esos primeros años de estímulos pueda tener la capacidad de procesar toda la información que percibe y administrarla para sí. Entonces ese niño llega a primer grado enterito. No, es decir, el maestro lo recibe como una piedra bruta, no tiene el pulido de que ya haya por lo menos aprendido a manejar un movimiento, el motor fino para poder usar un lápiz, etcétera, etcétera. Y todas las otras cosas de la primera infancia, la nutrición adecuada, etcétera, etcétera. Pero son ustedes los que deben explicarnos. En esa evaluación,
¿Cuáles son, diría usted, licenciado Savillón, los principales desafíos que tenemos ahora? Que siendo tantos, tenemos que ir detectando por prioridades. ¿Por dónde empezar a desenredar esta madeja? Mire, Darío, es que el problema es muy complejo porque son tantas cosas las que hemos mencionado aquí, ¿verdad? Sí. Y a todas hay que atenderlas. Pero el gran problema es que nos estamos olvidando, para mí, del principal problema: la baja calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos. ¿De qué nos sirve que un alumno llegue a la escuela en primero, segundo, tercero, cuarto grado cuando no está aprendiendo lo que debe aprender? Cuando no sabe precisamente eso, recibir información para poderla procesar y poder resolver problemas concretos. Le estamos dando una educación memorística, no una educación para pensar. Entonces, el Estado invierte en educación más de 30.000 millones de lempiras anuales. ¿Y cuáles son los resultados? Si nos comparamos, simplemente comparémonos con Costa Rica. 2 grados de retraso que tienen nuestros alumnos con respecto a los alumnos costarricenses. 3 grados de retraso con respecto a los alumnos chilenos. Entonces, tanto dinero que como sociedad, porque no es el gobierno el que le invierte, es la sociedad con nuestros impuestos. Claro. Nosotros estamos invirtiendo tanta plata en educación, ¿y qué resultados estamos obteniendo? Malos resultados. Entonces quiere decir que lo que estamos invirtiendo lo estamos mal invirtiendo. Y a eso tenemos que ponerle atención. Lo mismo me dijo hace algunas semanas aquí el doctor Mario Alas, que ustedes deben conocer. Fue alumno mío. ¿Fue alumno suyo? Sí. ¿Qué tal como alumno? Brillante alumno. Brillante, ¿verdad? Fíjese que en toda mi vida de 43 años en la universidad, esa es la única persona que se graduó simultáneamente. El mismo día le entregaron 2 títulos: licenciado en Ciencias Sociales y licenciado en Matemáticas. La única persona. La única persona en 43 ¿Qué años. capacidades? Yo estoy seguro que estamos ante una inteligencia superior realmente. Fabuloso. Pues el licenciado Mario Alas me dijo aquí, mire, lo mismo que estaba planteando usted. No estamos midiéndonos por lo que aprenden, estamos midiéndonos por lo que se enseña. Y no es importante lo que se enseña, es importante lo que los niños aprenden. Entonces, si estamos ante un problema evidente, que es una prioridad a atender, ¿cómo se revierte? ¿Cómo se atiende eso? ¿Cómo se mejora la calidad del aprendizaje, profesor Navarrete? Bueno, yo creo que es importantísimo hacer una evaluación del sistema que estamos implementando. Ha sido un sistema, un modelo educativo que lo único que ha hecho es reproducción de pobreza. Entonces, si ese modelo ha sido reproductor de pobreza, tenemos que cambiar el modelo. Tenemos que diseñar un modelo educativo de acuerdo a nuestras condiciones, de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo principalmente al perfil del hondureño que nosotros queremos tener. Porque si nosotros decimos, bueno, este es el hondureño que soñamos tener, entonces en función de eso, esto es lo que necesitamos que aprendan. ¿Para qué? Para que devolverle a la sociedad un hondureño capaz, un hondureño beligerante, un hondureño educado, un hondureño libre de pensamiento, un hondureño que pueda tener esa capacidad de manejar su entorno y de poder desarrollar y transformar ese entorno. Estoy de acuerdo en el qué. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? Bueno, implementando un modelo educativo totalmente diferente. Y ese es el reto que tenemos. Que tenga qué no características. No estar parchando. ¿Qué tiene que tener? Un modelo que tenga realmente los aprendizajes, ese diseño curricular de acuerdo a lo que nosotros hacemos, de acuerdo a nuestra propia idiosincrasia, a que logre ese niño, esa niña y ese joven al final entender ese modelo, entender ese diseño y esos conceptos para que luego los lleve a aplicar a la sociedad. Desde su óptica, ¿cómo se logra? Mire, en primer lugar, aquí hay que aplicar ciertos principios y ciertos valores. En primer lugar, disciplina. Pero no disciplina conductual, sino disciplina en cuanto a desempeño laboral del docente, pero también en disciplina de estudio de parte del estudiante y del centro educativo. El otro día un periodista de otro medio me hizo una pregunta. ¿Por qué razón los alumnos de las escuelas privadas obtienen mejores resultados en las pruebas? ¿Cuál es la respuesta suya? La respuesta mía es trabajo. Simplemente trabajo. En la escuela privada... No es que son genios, no es que son súper más inteligentes que los otros niños. Mire, solo le hago números. O sea, ¿cuántos días de clase las escuelas privadas desarrollan en promedio en todo el país? 185 días clase.
En promedio. En promedio. Sí. En 185 días, entre 7 y 8 horas clases diarias, esos alumnos reciben entre 1.300 y 1.500 horas clases diarias. El programa que se desarrolla es el mismo que tiene el Ministerio para todas las escuelas del país. Los textos, tal vez en algunos casos, los textos son mejores. Y si hablamos de cantidad de horas, en cambio, ¿el sector público? Bueno, hay escuelas que todavía no han recibido clases a esta altura del año. Y ya nos comimos la mitad del calendario. Y ya nos comimos la mitad del año. Ahorita, bueno, ayer estaba en el periódico de hoy aparece. En un colegio están pidiendo 2 maestros más. Y los alumnos no han recibido clases todavía. Y usted ve todos los días padres de familia tomándose centros educativos porque no hay maestros. Departamentales. Entonces, dígame usted, ¿cómo? Y esta es una crítica que le pido disculpas a mi exalumno Daniel Esponda. Pero no es posible. ¿Qué tal era como alumno, ya que los está mencionando? Muy buen alumno también. Muy bueno. Muy inteligente, sí. Muy inteligente. Es muy inteligente, sí. Yo tengo inteligente. ese mismo concepto. No, si fue alumno mío, muy inteligente y todo. Y allí... Preguntón, rebelde. Sí. Entonces... Qué bueno. Pero en este caso yo le digo, ¿cómo es que el concurso se llevó a cabo en agosto del año pasado? Y todavía... Mire, usted no me... Permítame, siga platicando, sí. Pero usted no me va a perdonar que la plática continúe si yo no le sirvo un cafecito. Okay. Voy a servírselo ahora mismo. Y si es de Santa Bárbara, mejor todavía. Sí, es de Santa Bárbara y no tiene azúcar, como le gusta a usted. Si es de Trinidad también. De Trinidad. ¿Y tiene que ser de la aldea del Tigre o del Diviso o de algún lugar específico? De Chimizales. De Chimizales. De arriba, muy bien. Continúe entonces con el hilo de la conversación. Aquí está su cafecito. Gracias. Entonces... ¿cómo es posible que un concurso que se hizo en el mes de agosto del año pasado y todavía al día de hoy estén en el proceso de nombrar gente, de gente que concursó, que ganó una plaza y que todavía estén en ese proceso? ¿Por qué no hay esa fluidez administrativa para que esos asuntos que son de papeleo, digamos, que son bastante orgánicos... Son administrativos. Sí, que son administrativos, no retrasen todo lo demás? Porque el aula debería ser un lugar sagrado donde no hay interrupciones de ningún tipo por burocracia. Precisamente esa es la filosofía de los centros educativos privados. Las clases no se deben suspender por nada. Por nada. Y si yo pierdo un día de clases, lo debo recuperar en otro momento. De acuerdo. Esa es la filosofía y esa es la filosofía que yo implementé en los centros que yo dirigí. ¿Por qué la Secretaría de Educación tiene tantos líos administrativos, profesor Navarrete? Yo creo que es importante reconocer algo. Sí es cierto que el equipo que está ahorita en la Secretaría de Educación son compañeros, pero les ha faltado dinamismo, les ha faltado ser más enérgicos. Y la otra parte que sigue todavía, la parte política. Los diputados siguen metiendo las narices, los alcaldes siguen queriendo imponer gente, y ese es el problema que decía de los concursos. La imposición de los actores políticos, de la política vernácula, le sigue siendo un daño al sistema educativo enorme. Hasta cuando tengamos esa capacidad de una persona que llegue y que le diga realmente a la presidenta, ¿usted está de acuerdo que yo le dirija la educación? Ok. Entonces dígale a esos señores que no se metan aquí. No venga nadie aquí, porque aquí no es ni clientelismo político ni agencia de colocación para estar entorpeciendo el proceso. Lo que decía Carlos Héctor, en agosto fue el examen. ¿Qué me indica? Que en el mes de enero todo eso tenía que estar dado. Ya. En febrero todo el mundo nombrado. ¿Para qué? Arrancar las clases de manera normal. Desde el COPEN, ¿cómo ven las cosas? Bueno, relacionadas con ese concurso. Bueno, si usted lee nuestro editorial del domingo, en el programa COPEN Informa, es exclusivamente eso. El problema enorme, el sueño que tienen, no solamente la educación, aquellos docentes que se han sometido, aquellos docentes que han estado 12 años de manera interina, solamente porque a alguien se le antojó. En los gobiernos anteriores. Se les antojó, no hay concursos. O cuando quisieron un concurso solamente era para colocar su gente. Así de claro, es que aquellos eran peores. Entonces, todo ese sueño que querían los compañeros, toda esa esperanza de que no le violentaran sus derechos, hoy tenemos compañeros que no se les ha nombrado. Y siendo los primeros lugares, Entonces, ¿cómo es posible que hagamos un concurso docente y no se le esté respetando ese espacio y ese listado que debe de ser sagrado? Que debe de nombrarse el momento oportuno, no a mitad de año y todavía esperando un espacio. ¿Qué de la educación después de la pandemia? ¿Cuáles son los desafíos de la educación frente al mundo tecnológico que hoy vivimos? ¿Cómo la educación puede cerrar la brecha digital? ¿Cómo se enseña
educación sexual en Honduras. De esos asuntos hablaremos después de una pausa. Vamos a 2 minutos para la publicidad. Suelo invitar a un cafecito siempre a nuestros invitados en el foro y hoy pensé que estaba frente a 2 tomadores de café, pero en realidad son 2 catadores de café. Ya me dijeron a qué altura sobre el nivel del mar se cultivaron las primeras plantas que le dieron origen a la taza. Ustedes me desafían muchísimo más. A ver, retomemos el asunto de la educación. La época post-pandemia dibuja un desafío mucho mayor para la educación, particularmente en Honduras, doctor Sabión. Claro que sí. Precisamente, mire, la pandemia produjo dos efectos para mí. El primer efecto es que nos desnudó totalmente. Nos demostró cómo realmente estaba el sistema educativo. Y vimos lo que no queríamos ver o lo que nos negábamos a ver. Exactamente. Entonces ahí nos desnudó totalmente. Segundo, esto nos plantea que ahora lo que estábamos haciendo ahora quedó para el olvido y que tenemos que reinventarnos para este nuevo mundo. Y ahora con la inteligencia artificial las cosas se nos ponen más difíciles. Porque aquel que era medianamente digital, maestro, que lo era, con esto que viene, estamos completamente de analfabetas digitales. Entonces, por eso, para mí los efectos son terribles, ¿verdad? En esos 2 aspectos. Por lo tanto, a toda la desidia en infraestructura, en capacitación docente, en falta de interés de los padres de familia por educar a sus hijos, a pesar de que la ley obliga al padre de familia a mandar su hijo a la escuela, y que la ley dice que es un derecho de él exigirle al Estado que le dé oportunidades de educación a sus hijos, a pesar de que la ley dice que yo tengo yo tengo el derecho de estudiar, pero también tengo el deber. Claro. No es posible que un niño de 8 o 9 años le diga a su papá, no, yo no quiero ir a la escuela y no voy a ir. Eso legalmente no debería darse. Entonces, la autoridad no está imponiéndose en ese aspecto. Antes, en nuestro tiempo, que habían los policías escolares, el niño que andaba fuera de horas de clase, fuera de la escuela, y usted porque lo llevaba a la escuela. Claro. Hay que volver a eso, no hay para dónde. Entonces, ante todo eso, y ahora se nos viene esta avalancha tecnológica, que los maestros no estamos preparados para. Entonces, las urgencias que se nos están presentando son mayores todavía. Así es que a una crisis que ya teníamos se nos viene a agravar con este problema tecnológico. Frente a esos asuntos, ¿hay capacitación docente de parte de la Secretaría? Bueno, yo creo que no. Así rotundamente no hay. Más bien aquí el llamado tendría que ser a las universidades, tanto la Universidad Nacional Autónoma como nuestra universidad. La pedagógica y todas las universidades. Reinventar el sistema de curricular para poder implementar más la parte de tecnología en lo que es la formación docente. Para que podamos irnos poco a poco adaptándonos a esta nueva tendencia totalmente de inteligencia artificial y tecnológica que tenemos que enfrentarlo. Entonces, es necesario también desde la Secretaría diseñar esa estrategia de cómo poder evolucionar hacia el sistema de enseñanza-aprendizaje con el uso de la tecnología. Porque hasta este momento la Secretaría ha dado pequeños cursos, nada más talleres, pero no una línea, como yo le decía al inicio, la formación permanente de docentes debe ir en varias direcciones para que podamos encontrarnos en esa misma, en el mismo punto, que es poder llevar y poder surgir realmente la necesidad que tienen los niños y las niñas en el aula de clase. Y aquí hay un elemento que hay que considerar. No es que la computadora va a sustituir al maestro, claro, o la tecnología me va a sustituir a mí. Con la inteligencia artificial algunos están creyendo que eso es lo que va a pasar. Sí. Yo todavía lo dudo.
Y aún lo dudo más todavía porque el hecho educativo no solamente es el ABC y los números. Y el 2 más 2. Vienen valores, vienen actitudes, por cosas supuesto, que el maestro la forme en el aula. Por supuesto, virtudes sociales, humanas. Exactamente. Etcétera. Entonces, cuando hablamos de la capacitación docente es para que utilice la tecnología como herramienta que le complemente su trabajo, no que lo sustituya. Que la pandemia, eso fue lo que muchos maestros creyeron, que con el WhatsApp y que con el correo Zoom, electrónico, el Zoom y la videoconferencia se resuelve. Todavía hay muchos maestros colgados en esa creencia. Hay muchos maestros todavía que siguen creyendo que por WhatsApp, que por Zoom y eso es suficiente. Y no, entonces eso es lo que viene a agravar aún más la situación de crisis de nuestro sistema educativo. Estamos de acuerdo. ¿Qué clase de maestros tenemos? ¿Qué clase de profesionales de la educación nos está sacando la pedagógica, por ejemplo, a la vida real hoy en día? Yo creo que en este momento la pedagógica se ha quedado rezagada, porque necesitamos un docente, como ya lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, un docente que llegue precisamente con esas capacidades tecnológicas para poder llegar al aula de clase con ellas. Pero tenemos un gran problema. Carlos Héctor lo puede hacer en el sector privado, porque ya en la matrícula ya le viene la tablet, le viene todo. ¿Cómo resuelven, doctor Savillón, en el sector privado la necesidad permanente de capacitación del personal docente, del señor y de la señora que está frente a un grupo de alumnos para transformarles la vida a estos niños? Mire, hay de todo en el sector educativo privado, pero los colegios y escuelas que buscan dar lo mejor y con calidad y todo, es primero adquiriendo la tecnología necesaria y segundo capacitando a los maestros. Por eso la capacitación del maestro a inicio de año lectivo normalmente, incluso en el calendario, cuando se hace el calendario se pone la primera semana de orientación para maestros. Y ahí se aprovecha para capacitar las nuevas cosas que se van a hacer cuando hay un cambio de textos, a capacitar a los docentes con los textos, cuando se compra equipo, a enseñarle a los maestros cómo utilizar ese equipo. Y eso es lo que debe hacerse y normalmente se debe hacer, ¿verdad? No es que esto es un chispazo que me está Muy bien, vamos con la otra parte. Les pregunté primero sobre la clase de maestros que están llegando al aula a emprender la tarea de encender la antorcha. Ahora les pregunto, la clase de estudiantes que están llegando de los hogares al aula, en el entendido de la siguiente premisa. Los padres de familia debemos entender firmemente, convincentemente, que la escuela solamente será el segundo hogar si el hogar es la primera escuela. Si no, la ecuación no funciona. No funciona. ¿Qué clase de alumnos están llegando a la escuela? ¿Cómo es al aula? Bueno, en el sistema educativo público, en primer lugar, ese niño llega sin comer, sin esa base de alimentación. No digamos nutrición. No llegan, porque una cosa es llenarse y otra cosa es nutrirse. De acuerdo. ¿Ya? Pero no llega ni a llenarse. De acuerdo. Entonces, tenemos como un gran usted problema. con este cafecito. Se llena con el cafecito, pero sería mejor con una semita. Bueno, de acuerdo. Correcto, en la próxima. Entonces, esa es una parte. Lo otro, ese niño viene con hogares totalmente desintegrados. Así es. Entonces, ese niño va no con la orientación, no con aquella situación de cariño, de amor, Sí, de ternura, claro. que lo bañen, que lo visten, que le ponen su mochilita, Claro. que se le dé el abrazo antes de que vaya al centro Claro, educativo. claro. O sea, falta de afecto, falta de cariño. Ujú. Y mucho más todavía viene cuando viven con padres en hacinamiento. Ujú. Ese es el otro problema que tenemos. Y hoy, yo hago un establecimiento bien claro. Nosotros venimos y una cosa es entrar, yo no hablo incluso de prebásica porque realmente muy poco la cobertura que tenemos. Sí. Demasiado poca. Necesitamos trabajar para ampliar esa cobertura. Ujú. Pero cuando ya este niño va de primero a sexto grado, ¿qué sucede en el cambio de sexto a séptimo grado? Tenemos una deserción muy grande. Tenemos dos picos nosotros, uno que decae, es hacia abajo, que es precisamente de sexto a séptimo, Ujú. enorme. Ujú. Y la otra es de noveno a décimo. Ujú. Dos salidas que tenemos de nuestra población estudiantil, que hoy por hoy yo me atrevo a decir que tenemos
625,000 niños y niñas en trabajo infantil, de casi 375,000 antes de la pandemia. Hoy se nos ha incrementado casi el doble. Que no están en la escuela. Que unos están en la escuela, pero la gran mayoría, cuando sale de sexto, tiene que ir a trabajar, porque ya se vuelve una persona aportante a esa economía familiar. Por supuesto. Ese es el estudiante que llega. ¿Cómo están llegando los niños a la escuela? Mire, aparte de lo que ha dicho, bueno, en el sector educativo privado, pues las cosas son un poquito mejores, ¿verdad? Pero aquí siempre hay un problema de subalimentación o de una desnutrición, porque no hay en el hondureño como tal, así en general, no hay esa cultura de la nutrición. Así es. Entonces, sí tenemos ese problema. Es duro ver una mochilita o una lonchera de un niño, por ejemplo. Con un refresco de soda, con una soda y galletas, por ejemplo, o churros. Así es. Eso es criminal. Bollería industrial y cosas que no tienen que ver con alimentación sana. Pero por el otro lado, otro problema que enfrentamos en las escuelas públicas y privadas es que, primero, en nuestro tiempo, el papá le decía a uno, su maestra o su maestro es su segundo padre o su segunda madre. De acuerdo. Hoy no. Hoy el maestro es el enemigo del niño o de la niña. El maestro es el malo, que no te quiere, que no aquí, que no allá. Y entonces, ¿cuáles son los conflictos que se tienen? Precisamente de padres de familia que no fomentan el respeto a la autoridad, en primer lugar. Sí. Segundo, padres de familia consentidores, hasta más no poder, de la médula. Alcahuetas. Alcahuetas, exactamente. Entonces, eso también es otro problema. Sí. Y ahora, por ejemplo, con el caso de la inseguridad, me contaba el caballero aquí antes de entrar, escuelas en donde los hijos de los jefes de la Mara, que llega a una escuela, mire, a mi hijo me lo pasa, porque si no, pasa eso. Y eso... Cuénteme eso. Yo le comentaba a Carlos Héctor que no es una cosa que me han contado. Yo trabajo en dos zonas muy especiales. Y usted las conoce muy bien. No las menciona si quiere. Okay. Solo cuénteme lo que ha ocurrido. ¿Qué pasó un día? Y eso pasaba, y eso se da casi a final de año. Porque no aparecen a veces, a final de año, entrar el mero jefe, claro, con sus lugartenientes, con su cuerpo de comandantes. De comandantes de guardia, de seguridad. ¿Dónde el director? Y le pusieron la lista en el escritorio. Le pusieron la lista. De los que se tenían que graduar con excelencia. Que tenían que pasar. Y si no, ya sabe la que le platica. Correcto. Esa es la condición. ¿Ocurre eso? ¿Con frecuencia? Le estoy diciendo que eso sí. ¿Con frecuencia? Sí. Ocurre esto otro. Escuelas donde los profesores, para poder entrar a la zona a trabajar, tienen que pagar extorsión diariamente. Aquí en la ciudad capital y en otras ciudades pasa eso. El profesor tiene que pagar. Paga un peaje, digamos. Paga un peaje. ¿Sí? Para llegar a su centro de trabajo. A su centro de trabajo. Qué horror. Por eso, mire, por eso hay, y esto tiene sus consecuencias. Hay mucho profesor que se quiere jubilar ya. Y por eso esa lucha que se rebaje la edad de jubilación y todo. Jubíleme a los 30 años. Cuanto más temprano posible me libero de este lío. Segundo, la universidad pedagógica ha visto reducida su población casi a la mitad. No me diga. De 27, 28 mil a unos 17, 18 mil. La profesión docente, y eso viene como consecuencia de una gestión ministerial anterior, una política que fue política de atacar a los maestros y atacarlos y culparlos de todo. Entonces, la profesión docente ya no le llama la atención a la juventud. Como antes. Fue denigrada la profesión. Le cuento, por ejemplo, la directora de un centro de la pedagógica, cerca de Tegucigalpa, anduvo de municipio en municipio antes del inicio del año, promoviendo la universidad pedagógica. Solo 3 alumnos habían matriculado, nuevos alumnos en ese centro regional de la pedagógica. ¿Solo 3? Solo 3. Entonces la pedagógica se ha visto reducida a la mitad prácticamente de su población. Entonces, hay mucho maestro que se está retirando de la profesión. ¿Y qué decir también de la otra pata de la mesa, de los padres?
Los padres tampoco, como consecuencia, puedo colegir de lo que me están diciendo, no están comprometidos con el sistema. Y si usted me dice que le plantea que el profesor no te comprende, no te quiere, es tu adversario, porque el profesor no hace lo que el papá, desde el punto de vista amoroso, romántico, sentimental, está creyendo de su pequeño, entonces no tenemos un padre de familia que pueda convertirse en un aliado suyo para transformar aquella vida, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Ahí, o sea, la parte fundamental aquí, y es lo que yo le quería decir al principio de esa situación de desamor y todo eso, es la falta de compromiso del padre de familia con la educación de su hijo. Sí. Porque si le interesa es realmente que su hijo vaya a la escuela, y no solamente que vaya, sino de acompañarlo en el proceso escolar o de enseñanza-aprendizaje. Entonces, prácticamente aquí hay una labor que el docente la está haciendo sola y en contra toda una marea externa, televisiva, de los programas y todo eso, solo totalmente. Más con lo que mencionaba aquí el compañero Carlos Héctor, que una parte como política de Estado, la denigración de la carrera docente, y que hoy en día queremos levantar ese perfil del docente, que sea realmente el acompañante, que sea la persona de cambio, que sea la persona que va a mejorar el sistema educativo, y no solamente eso, la sociedad, ese cambio generacional, y sobre todo como un ente de cambio de la sociedad, no lo estamos mirando. Usted, me imagino que habrá encontrado casos fantásticos de padres colaboradores, de padres fenomenales que están encima, que exigen, que acompañan, que aupan, que están metiéndole ganas al profesor y acompañando a su muchacho, pero también otros que en el sector no gubernamental pensarán que con solo pagar la colegiatura el problema se ha resuelto. Sí, o sea, claro, yo viví ese. Yo pago para que usted me lo enseñe, no friegue. Bueno, es decir, yo pago y su deber es aquí, mi deber es pagar y ya está. Yo cuento una anécdota que tuve en una escuela que dirigí, que precisamente, y le estoy hablando de 1986, 87 más o menos, de una señora que llegó precisamente con eso, porque llamándola a ella, mire, su hijo no hace tarea, su hijo no estudia, su hijo aquí, a mí no me llame para eso, porque para eso le pago a la escuela. Pues venga por el traslado de su hijo, le digo, porque nosotros no somos niñeros de su hijo. De acuerdo. Vamos a la última pausa de nuestra conversación sobre la educación el día de hoy. Profesor Navarrete, usted es un profesor de colegio, digamos, toma niños desde 12, 13 años en adelante. ¿Usted puede darnos una respuesta exacta sobre lo que queremos saber? ¿Cómo se aborda la educación sexual en el sistema educativo hondureño? Yo creo que yo tengo la facilidad porque soy de ciencias naturales. Entonces eso me permite poder tener un tino. No porque el sistema educativo me haya formado en sí para eso, y no porque tiene la sensibilidad para... Tengo la formación en el campo de las ciencias naturales. De acuerdo, cuéntenos. Entonces, cuando se dan, principalmente, cuando nosotros miramos problemas de amoríos entre niños y todo eso, entonces uno va agarrando grupos y va explicándoles esa situación. Porque desde ese momento lo más lamentable que tenemos ahorita son los embarazos en adolescentes. Y esa es una situación bien dolorosa en el sistema educativo nacional. Porque no solamente le está frustrando a la niña, sino que también es la vida completa. O sea, alguien puede decir, bueno, es una bendición porque trae un hijo. Se trastorna la vida si las cosas no son a tiempo. No son a tiempo, correcto. Así es. Entonces, creo que la vida nos ha enseñado primero tener tino, lo otro tener paciencia. Porque cuando se tratan a veces que uno quiere corregir ciertas conductas, entonces se puede enfrentar frente a una barrera que tiene o que arrastra el niño, la niña. ¿Cómo aborda el sistema educativo el asunto de la formación de la educación sexual? Darío, el problema es que el sistema educativo lo deja a usted libre. Y eso es lo que le estoy tratando de explicar. El sistema educativo lo tira, lo lanza. ¿Por qué? ¿No se tienen parangones? No se tienen parangones, correcto. ¿Métodos? ¿No se tienen estándares? No hay una cuestión que diseñada, curricular. ¿Sí? No existe. No existe. O sea, si usted va a enseñar educación sexual, la cartilla que le trae únicamente donde la materia le dice que tiene que enseñar los órganos, que tiene que enseñar
la parte reproductiva, pero ya hablarle de cómo hacerlo, en qué momento. No, que la hacerlo. sexualidad es muchísimo más que la Claro, biología, muchísimo claro. más que el funcionamiento de, es que también, una hormona. También está el instinto, Ajá. el desarrollar ese instinto y poder aplacar ese instinto. Sí, pero es que frente a eso. vamos, la curiosidad humana, natural, y sobre todo en edades importantes como el paso de la niñez a la adolescencia, a la pubertad, debe ser abordada desde el sistema educativo con talento, con parámetros muy claramente definidos. y de manera integral. Correcto. No se trata de contestar una curiosidad coyuntural. No, sí, así es. ¿No contamos con esas herramientas entonces? A nivel del sistema educativo, no. ¿Cómo lo abordan ustedes? Bueno, desde el punto En el de día a vista, día, digamos. En el día a día lo va notando, lo va abordando con la ayuda de los orientadores, por ejemplo. Ujú. O sea, agarrar el docente. Bueno, yo siempre he sido docente y nunca he tenido cargos. He sido docente netamente de mi área académica. Entonces, uno se va apoyando, pero también a veces no hay opción, entonces tiene que hacerlo uno. Ujú. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué hace uno? Bueno, tal vez en este caso séptimo grado. Entonces uno va haciendo un espacio aparte para agarrar de una semana, 2 horas o 15 minutos en el espacio curricular para poder irle hablando poco a poco al grupo de manera general. Grupo de 12, 13, 14 años. Grupos de ¿Cuánto saben los niños de sexo a esas alturas? exageradamente. Exageradamente. Pero distorsionadamente. Distorsionada, correcto. Ellos conocen todo. Conocen más que quizás que nosotros, pero distorsionadamente. ¿Qué me dice usted, profesor Sabión, de acuerdo a su experiencia? Sí, justamente eso, es que mire, en el tema de la educación sexual, tanto los padres como los maestros no somos los primeros educadores de los jóvenes. Es decir, los primeros educadores están en la calle Ujú. y están en los medios Están de en los comunicación. medios de comunicación. Y en el internet. Están en las canciones, ahora con el internet, Ajá. están en las canciones. El Bad Sí, Bunny es uno de los consejeros más importantes de la Y- cultura pop. y Maluma y todo eso. Todos Solo estos. vea usted la letra Sí, sí, sí. que escribe esa gente. Sí. No. Y es horroroso. Es una cosa Entonces, horrorosa, sí. Entonces, por eso es que yo ese proyecto de ley de educación integral que han aprobado en el Congreso, yo lo he criticado. La primera porque no fue consensuado con todos los sectores, porque allí no participamos, nosotros no participamos. Los colegios magisteriales no participaron, nosotros como federación no participamos, los padres de familia como tales no participaron, nada de eso. Entonces la hemos criticado por eso. Pero por el otro lado, porque con solo el título de la ley, dice educación integral para la prevención de embarazos en adolescentes. ¿Qué me está diciendo eso? Mire, muchachita o muchachito, pueden hacer el amor, pero les vamos a enseñar métodos anticonceptivos. Ujú. Eso no es una educación integral. Entonces, uno se da cuenta ya, ¿verdad? En los centros, allí en el aula se da cuenta de las barbaridades que estos hipótesis están haciendo. Y a veces con la connivencia, complacencia, tolerancia de los padres de familia. Que es peor Que todavía. es peor todavía. Usted quiera ponerle, en la escuela uno puede decirle, mire, tal y tal cosa, no se puede. Pero viene el padre, ¿y usted por qué se mete en la vida de mi hija? ¿Y por qué se mete en la vida de mi hijo? Así llegan con él. No son todos, por supuesto. No, por supuesto, sí. Pero uno de 20 que le llegue con ese tipo de argumentos, ¿va? Entonces ahí es donde a mí me piden consejos. ¿Qué hago? Dígale al padre de familia, pues bueno, señor, usted tiene un contrato con mi escuela. Y en el contrato dice que usted está obligado a atender el sistema disciplinario, académico, Claro, etcétera. a someterse a las reglas, Y si usted no está de acuerdo, pues llévese su hijo o su hija para otro lado. desde luego. No queda de otra ante la falta de colaboración de un padre. Desde luego. Entonces hay mucha permisividad. Ujú. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Cómo debe ser abordado el tema el reto, más bien dicho, el reto de la necesidad de educación sexual en las escuelas de Honduras? Bien, en primer lugar, yo creo que lo que decía Carlos Héctor, ese anteproyecto de ley realmente tuvo que haber sido consensuado y no diseñado tal como está. Necesitamos diseñar una desde el Estado, desde la Secretaría de Educación, y si es posible traer otras secretarías para poder hacer podría ser la Secretaría de Salud también, para establecer dentro del sistema nacional, dentro del sistema educativo, ¿verdad? Que sea un eje transversal
la enseñanza de educación sexual. Ujú. En primer lugar, y tener toda una estrategia, o sea, en qué momento enseñarle determinados conceptos, en qué momento de determinada parte, llevarla gradualmente hasta poder decir ya de 15, 16 años. El problema, Darío, ahorita es que esto de la educación sexual integral, que es una necesidad, porque sí es doloroso ver estadísticas Sí. que de cada 10 niñas, 2, 3, 4, 5 estén Salen saliendo embarazadas. embarazadas antes de los 15 años o 12 años. Esto es una tragedia. Es una ¿no? tragedia Es una social, tragedia. por supuesto. Pero el gran problema es que eso ahora se le ha metido esto de la identidad de género, de la Ideología de de género. Ese es el gran problema ahorita, porque todo se está permeando con la ideología de género. Una necesidad real que tenemos y la hemos permeado con esta ideología de género. Entonces ahí es donde yo estoy de acuerdo que hay que dar educación sexual, pero cuando me quieren imponer esta ideología de género, yo ya pongo el freno. Y digo, no señor, yo no estoy de acuerdo de esta manera. Ujú. Ese es el grave problema. Entonces, allí es que como sociedad y como padre de familia y como ciudadano, entonces uno tiene que pronunciarse y tiene que decir lo que cree que no es correcto. Muy bien, señores, estoy muy agradecido por su comparecencia con nosotros esta mañana. El último minuto quisiera que lo aprovechásemos para que ustedes le dejasen una especie de consejos a quienes toman decisiones, al Consejo de Educación Superior, al Consejo Nacional de Educación, al señor secretario que tiene una tarea colosal encima de sus espaldas, para contribuir desde este foro a que ustedes aporten algunas ideas para resolver el complejo, ya lo dijo el doctor Savillón, el gravísimo problema que tiene múltiples factores del sistema educativo nacional, profesor Navarrete. Sí, frente a la crisis educativa, yo lo que sí les podría decir es que había que hacer una mesa sectorial, multiministerial, para poder abordar el problema y diseñar también una hoja de ruta para poder resolver esos problemas que tiene el sistema educativo. Desde el sistema, hay que cambiar el sistema, el modelo educativo y sobre todo también ese currículo hay que adaptarlo a las nuevas necesidades con que encuentra la sociedad para que busquemos tener ese hondureño que soñamos tener en nuestra sociedad. Un hondureño totalmente libre, dinámico, científico, un hondureño que venga a dar portes, que sea también amable con el medio ambiente, amigable con el medio ambiente y que podamos tener a alguien que pueda ser realmente ante una sociedad para poder enfrentar la problemática que actualmente tiene Honduras. Una última y sucinta reflexión, profesor Savillón. Miren, yo particularmente, una cosa que yo veo, que ya vamos casi a mitad del periodo presidencial y el Consejo Nacional de Educación no le he visto yo actividades. Y aquí es una tarea de la Presidencia de la República, porque la Presidenta es la Presidenta y la que del cabeza. Consejo Nacional de Educación. Por supuesto. Y el Consejo Nacional de Educación, lo que él ha propuesto, que nosotros lo hemos propuesto también, necesitamos un pacto nacional por la educación, donde todos los sectores, sin exclusión de ninguno, porque la educación es tan importante que no solo debe estar en manos de nosotros los maestros, Correcto. debe estar en manos de toda la sociedad. sociedad. La sociedad tiene que definir qué tipo de ciudadano quiere. Está en la ley, y lo que dijo Joel es muy cierto. La ley fundamental define muchas cosas. Lo que pasa es que no se ha aplicado, no se acata la ley, pero la ley ahí está, y es la ley más consensuada en la historia de Honduras. Sí. Esa ley a usted le consta, usted era diputado en ese entonces. Se consensuó en todo el país. Es una ley consensuada. Pero están esforzándose ahorita en emitir una nueva ley y esta ley tiene una trampa. Para reformarla o derogarla hay que completar el 86 votos en el Congreso Nacional. Ni por otras causas se puede conseguir en el Congreso, no digamos por educación o un acuerdo de ese calibre. En vez de estar gastando esfuerzos, recursos y tiempo en formular una nueva ley, pues acomodemos esta, y es tan amplia que usted puede hacer diabluras con ella y no necesita reformarla. En el buen sentido de la palabra, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Por supuesto, les agradezco, señores, su gentileza de acompañarnos para estas reflexiones. Desde este foro Hablemos con Hechos aportamos a la educación nacional. A todos, gracias. Adiós. Muy amables.